Gloria a Dios. Que el Señor Jesucristo les bendiga en esta preciosa ya tarde noche del martes 5 de mayo del 2020. Es para mí un grato honor poder estar con ustedes en esta transmisión para poderles llevar la bendita palabra de Dios a sus hogares. Le agradecemos a Dios por el grande privilegio que nos da de poder predicar su palabra. Hoy lo vamos a hacer utilizando algunos de los medios que tenemos, ¿verdad?, en nuestra casa, como lo es el televisor, para poderles dar un mensaje que aparte de oírlo les quede ahí por escrito también en el video, y que ustedes lo puedan ver y compartirlo las veces que ustedes quieran. Agradecemos de una manera especial la sintonía de cada uno de ustedes en esta preciosa noche. Y bueno, gloria a Dios, vamos a entrar de lleno. Hoy vamos a tratar un tema hermoso que se llama Hijos de Dios, puestos a prueba en la obediencia. Gloria a Dios. Damos la bienvenida a la hermana Yolanda Costa, a la hermana Patricia Elvir, que ya está conectada. Gloria al Señor. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes en esta preciosa noche. Vamos a iniciar con este tema maravilloso que el Señor nos ha dado en medio de esta situación que está pasando hoy en el mundo, que en realidad ha como venido a querer confrontar, ¿verdad?, la parte de la obediencia del cristiano, y pues queremos darles una palabra que nos mantenga en lo que es en realidad la palabra del Señor. Y por eso Dios nos ha dado esa palabra para el día de hoy, para poderles predicar acerca de este tema que tiene que ver con la obediencia del cristiano. Vamos a empezar de lleno en esta noche, y vamos a darle lectura a la cita que tenemos, que es en Jueces capítulo 3, versículo del 1 hasta el 9. Mire lo que dice la palabra del Señor en esa cita bíblica. Estas pues, dice, son las naciones que dejó Jehová, dice, para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido toda la guerra de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel, dice, conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Y dice, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, dice, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Y fueron, dice, para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así, dice, los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron, dice, a sus dioses. Que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra y nos dé revelación y entendimiento a través de su Santo Espíritu. Hijos de Dios puestos a prueba en medio de a través de la obediencia. ¿Cómo Dios nos pone a prueba a través de esto? Ese es el tema que vamos a desarrollar en esta noche con la ayuda del Santo Espíritu de Dios. Saludamos a la gente que se está conectando, ¿verdad? La hermana Gloria Merlo, a Onyx Pineda, García Chávez, la hermana Xiomara Cárcamo. Gloria a Dios por cada uno de ustedes. Vamos a comenzar hablando acerca de este tema, basados en esta cita de Jueces capítulo 3, versículo del 1 al 6, donde el Señor muestra a Israel
que en realidad Dios los iba a estar probando para ver la fidelidad que ellos tenían con el Dios que estaban sirviendo. Nosotros rápidamente vemos aquí al leer este texto, vemos que Israel falló, porque dice que estas naciones fueron uno de los objetivos que Dios dejó, es para probar a ver si iban a obedecer los mandamientos de Dios. Ustedes imaginen, Dios siempre nos está poniendo, como quien dice, pruebas, nos está poniendo formas, maneras, personas. En el caso de Israel eran pueblos enteros que ponían a prueba la obediencia del pueblo de Dios. Entonces, en esta noche vamos a ver acerca de este tema. Pero primero veamos algunos conceptos acerca de lo que es la obediencia en sí. Vamos a decir primero como concepto de qué es obedecer. Mire qué manera más sencilla de describir obedecer. Obedecer, dice, es cumplir la voluntad de quien manda. Eso significa obedecer, cumplir la voluntad de quien manda. Ese concepto tan simple, tan sencillo, encierra mucho, una verdad tan trascendental, tan importante para la vida espiritual del cristiano, porque dice que es cumplir la voluntad de quien manda. Claro, usted inmediatamente que escucha ese concepto, usted se le viene a la mente Dios, pero debemos de saber que Dios ha delegado de esa autoridad que Él tiene, prácticamente de su soberanía, Él delega autoridad a los seres humanos. Entonces dice la palabra del Señor que en este mundo toda autoridad que existe en este mundo proviene de Dios. Entonces cuando escuchamos el concepto de obedecer, que es cumplir la voluntad de quien manda, si usted piensa en Dios está muy bien, pero debe de entender que toda autoridad que hay en el mundo tiene relación con Dios, porque no hay nada de autoridad delegada en este mundo que no provenga de Dios. Sea bueno, sea malo, Dios en realidad es el que permite que una persona tenga autoridad. Cuando nosotros entendemos ese concepto de cumplir la voluntad de quien manda y vemos a Dios en esa voluntad, entonces en realidad estamos actuando como verdaderos cristianos. Porque si yo pongo en tela de juicio o en tela de duda a cualquier persona que tenga autoridad delegada y no obedezco, en realidad ya estoy, como quien dice, desobedeciendo lo que Dios me está mandando. Esto de la obediencia es algo muy profundo, pero de repente lo que yo les podría decir antes de desarrollar este mensaje, y ojalá que esto se le quede en realidad la autoridad. Cuando nosotros obedecemos la autoridad, tenemos la bendición de Dios y ¿cómo se llama? Y estamos cumpliendo lo que Dios quiere. Recuerde esto, no todas las personas o las instituciones, los gobiernos que tienen autoridad son correctos, son buenos. Lo que debemos de entender es que toda autoridad delegada en este mundo, aunque las mismas personas no lo sepan, que no lo entiendan, que no lo comprendan, que no lo quieran reconocer, pero toda autoridad que hay en este mundo proviene de Dios. Dios no da autoridad a alguien que no quiere que la tenga. Entonces, entendiendo ese concepto de que obedecer es cumplir la voluntad de quien manda, entendemos que cuando yo obedezco, estoy obedeciendo a Dios. ¿Qué más podemos ver en esto de la obediencia? Al que manda, dice, o sea, a la persona que manda se le llama autoridad. Y la autoridad, esto es algo que ya todos los cristianos conocen, la autoridad está en la casa, está en la sociedad y está en la iglesia. O sea, en la casa nosotros tenemos autoridades, en la sociedad tenemos muchas autoridades y en la iglesia también nosotros tenemos autoridades a las cuales debemos de obedecer. Veamos algunos ejemplos de eso. Más adelante vamos a ver varios ejemplos de eso.
La obediencia, mire este otro concepto, la obediencia es una gran actitud que involucra nuestra mente, dice, todo nuestro cuerpo y nuestro corazón. La obediencia es una gran actitud. Dice que involucra nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Que obedecer es una actitud, o sea, es una decisión propia mía que yo tomo para poder agradar, hablándole a los cristianos, para poder agradar a Dios. Entonces es una actitud, porque usted puede tomar la actitud de no obedecer, de no acatar las órdenes. Entonces esa es su actitud. Pero la obediencia, dice, la obediencia es una gran actitud, una buena actitud, que involucra que nuestra mente, o sea, yo como quien dice, proceso eso en mi mente, que recibo una orden y yo la proceso en mi mente, y esa mente dice que manda al cuerpo a ejecutar lo que se le ha mandado, pero también dice que la correcta actitud de obedecer también involucra nuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros obedecemos, lo hacemos de todo corazón. Entonces la obediencia involucra todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón, porque usted puede obedecer de mala gana, pero una buena obediencia en realidad involucra eso, que nuestra mente procesa eso y lo acepta, que nuestro cuerpo obedece con nuestras partes, ¿verdad? Con todo lo que comprende nuestro cuerpo, ejecuta lo que Él le manda, y el corazón que lo hace con alegría. Imagínense, ¿qué significa obedecer con una buena actitud? Entonces, muchos obedecen, pero con una actitud diferente. Y otros pueden tomar la decisión de simplemente no obedecer. Pero volvamos y repito el concepto inicial de esto, quiero que lo manejemos, que es uno de los conceptos que quiero que manejemos. Toda autoridad en la tierra proviene de Dios, sean buenas personas, sean buenas organizaciones, sean buenos gobiernos o malas personas, malas organizaciones o malos gobiernos. Todas las autoridades que hay en la tierra provienen de Dios. Entonces, tal vez usted tenía ese concepto que Dios no iba a permitir una mala autoridad. No, Dios permite eso muchas veces. ¿Para qué cosas? Para probar a sus hijos. En el texto nuestro dice que Dios dejó estas naciones a Israel. ¿Para qué? Para probar, dice. Y estas naciones no eran nada buenas, pero Dios les dio autoridad, Dios les dio autoridad, les dio poder. Para que uno de los objetivos era que los jóvenes aprendieran el arte de la guerra, aprendieran a usar las armas. Pero el otro gran objetivo de Dios era de que ver si ellos se mantenían fieles a Dios. Entonces esta autoridad que Dios les dio a estas naciones era una manera de probar al pueblo de Israel. Ahora pregúntese usted, ¿será que Dios sigue haciendo lo mismo en nuestros tiempos? ¿Será que Dios permite autoridades, a gobiernos, a personas, a instituciones que no actúan bien, pero que nos ponen a nosotros a prueba? A ver si en realidad nosotros somos fieles en la obediencia. Por eso dice nuestro mensaje, el título de nuestro mensaje: hijos de Dios puestos a prueba en la obediencia. ¿Estás tú cumpliendo como hijo de Dios en medio de estos tiempos donde es muy difícil a veces obedecer? Pues si tú estás en medio de estas situaciones, estás obedeciendo, en realidad debes de darle gracias a Dios, porque tú estás en realidad obedeciendo al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Sigamos con el siguiente concepto. Mira el siguiente concepto. Dice que toda orden, escuche bien esto, toda orden que no violente los principios, dice, toda orden que no violente los principios, valores y mandamientos del reino de Dios debe de ser obedecida. Vuelvo a repetirte este concepto. Toda orden que no violente los principios, valores y mandamientos del reino de Dios
debe de ser obedecida. O sea, si hay órdenes que en realidad no violentan los mandamientos, los valores y principios que tú tienes como cristiano, en realidad esas órdenes se tienen que obedecer. Porque ya vas a ver en el siguiente concepto, mira el siguiente concepto. El límite de la obediencia es el pecado. O sea, cuando una persona, cuando una institución, cuando un gobierno te está mandando a pecar con sus leyes, en realidad allí entonces tú sí puedes, como quien dice, ponerte en contra de ese tipo de cosas. Porque quiero que manejemos este concepto también. El límite de la obediencia es el pecado. Y te pongo como ejemplo Daniel capítulo 6, versículo 10. Mira lo que dice Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué sucedió con Daniel, un gran siervo de Dios, verdad? ¿Y cómo fue eso? Que siendo él una persona muy obediente al rey que estaba en ese tiempo, de repente viene y se hace un edicto. Y el edicto dijo que bueno, al sonar de la trompeta, al escuchar esa trompeta, todo el mundo se va a inclinar y va a dar reverencia y va a dar adoración a la estatua del rey. Entonces, ¿qué sucedió con Daniel? ¿Qué conflicto sucedió en Daniel? El conflicto fue que el límite de la obediencia es el pecado. Entonces Daniel dijo, bueno, aquí en realidad ya no puedo obedecer, porque obedecer a este mandamiento me lleva a mí a pecar contra mi Dios. Si hay un gobierno que te manda a ti a pecar en contra de Dios, que te manda a hacer pecado, en realidad ahí tú sí puedes en realidad levantarte y decir yo no voy a participar de tal cosa porque está violentando mis principios como cristiano y yo no voy a participar de eso. ¿Y quién cree que se va a poner a tu lado? Se va a poner el mismísimo Dios, porque está guardando agradar a Dios. Daniel en este caso dijo, no, eso de irme a inclinar y irle a dar adoración a la estatua, a un ídolo, en realidad viene violentando los principios y mandamientos del reino de Dios. Eso me haría pecar, porque Dios dijo, no te inclinarás ante las imágenes, ante los ídolos. Entonces ya violentaba un principio, ya violentaba un mandamiento divino. Entonces Daniel en ese momento dijo yo no participo de tal cosa. ¿Ves cómo es esto? O sea, si hay algo que te estén diciendo que no violentan las cosas del Señor, tú tienes que hacerlas. Te parezcan de repente convenientes o no convenientes, pero si hay algo que se ha decretado, que se ha dicho de alguna persona que tiene autoridad, de alguna institución que tiene autoridad o de algún gobierno que tiene la autoridad, en realidad si no te mandan a pecar, tienes que aprender a obedecer. La obediencia Dios te va a estar probando en cada momento. Porque ahorita yo veo por las redes cualquier cantidad de videos donde dicen rebelémonos en contra de todas estas leyes, en contra de todo este encierro, en contra de todas estas cosas. Digo, hasta el momento de hoy, de este día, yo no he escuchado ninguna ley que en realidad violente los mandamientos, los principios, los valores del reino de Dios. Cuando eso suceda, yo voy a estar en contra. Pero mientras no suceda eso, en realidad yo voy a estar como Dios me quiere que yo esté, obedeciendo. Porque Dios me va a poner a prueba. No te dejes engañar por cualquier espíritu, porque en realidad se van a levantar espíritus que van a parecer correctos ahorita, que te van a decir esto es lo correcto, pero en realidad no es lo correcto. Debes de considerar que posiblemente Dios te está probando en la obediencia. ¿Qué tan obediente eres tú? Ser rebelde es fácil,
Ser rebelde está en la naturaleza del ser humano. Pero como hijos de Dios nosotros debemos de aprender a ser obedientes en todo tiempo. ¿Qué conceptos? Mira qué ejemplo el de Daniel. Tú conoces la historia y ustedes miran bien la historia y leen todo esto. Daniel fue juzgado y fue llevado al foso de los leones. Y mira cómo Dios los libró. Escuchaba a un predicador decir, ¿verdad? Bueno, es que Daniel no olía ni a carne en ese momento. Dios le quitó hasta el olor a carne y los leones no sentían olor a carne. O sea, Dios hizo cualquier cosa para que esos leones no se comieran a Daniel. Porque Dios lo estaba respaldando. Porque en el momento, Daniel fue obediente totalmente al rey, que de repente ustedes ven, el rey no era un rey que buscaba de Dios, era un rey impío, era un rey que en realidad era idólatra, tenía otros dioses, pero Dios le había dado autoridad al rey. Y mira, Daniel había sido fiel a él hasta el momento que él dijo, tienes que inclinarte a un ídolo. Entonces ahí dijo Daniel, no. Y Daniel recibió el respaldo de ¿quién? De Dios mismo. Entonces, fácil es caer en rebelión. Hay que cuidarnos de la rebelión porque el diablo eso es lo que anda buscando, que los hijos de Dios sean engañados en ese sentido. Veamos el siguiente concepto. El que se somete a la autoridad llegará a tener autoridad estable y duradera. Muchos desean tener autoridad, pero si tú no te sometes a la autoridad, nunca vas a llegar a tener autoridad. Una autoridad verdaderamente estable y una autoridad verdaderamente duradera, ¿verdad? Una autoridad duradera. Porque muchos pueden llegar de alguna manera a tener autoridad por dinero, por cuestiones ilícitas, y de repente eso no viene en lo que Dios permitió, en lo que Dios quiso. Pero lo permitió más bien para el hecho de avergonzar. Porque los que tratan de conseguir autoridad por otros medios que no sean correctos, en realidad esa autoridad va a recibir su recompensa. Pero cuando tú obtienes autoridad porque te has sometido a la autoridad, en realidad esa autoridad que tú obtengas, ese poder que tú obtengas, va a ser una autoridad estable y duradera. Porque qué bonito es cuando Dios está de acuerdo con aquella autoridad. Pero el camino para poder tener autoridad, para que uno tenga autoridad, es que yo me someta a las autoridades. A mí de alguna manera me da risa a gente que quiere llegar al poder, que quiere llegar a tener autoridad en una institución, en una nación, pero de repente son la gente más rebelde del mundo. ¿Cómo van a llegar a tener autoridad si no se someten a la autoridad? En realidad, cuando llegan llegan por alguna razón a opuestos, ya no es en esa línea correcta, sino que ya es una cuestión que viene a dañar a la gente que está bajo esa autoridad. Entonces, ¿cómo logramos nosotros autoridad? Pues sometiéndonos a la autoridad. Y someterse en el buen sentido, decir, yo obedezco. ¿Cómo obedezco? Con mi mente, con mi cuerpo, con mi corazón. Lo hago de buena manera. Entonces Dios mira esa actitud y Dios nos bendice. Y posiblemente tú vas a llegar a tener una gran autoridad porque te has sometido a la autoridad. Miremos este otro concepto. Lo conveniente, dice, para que la autoridad sea acepta en todo tiempo debe ser ejercida en el amor, el respeto y el bien común. Qué bonito, mira. Lo conveniente, dice, para que la autoridad sea acepta en todo tiempo debe ser ejercida en el amor, el respeto y el bien común. Eso es lo correcto, esa es la actitud correcta de poder ejercer la autoridad. Pero no todo el tiempo, lo tengo hasta anotado en rojo ahí, no todo el tiempo será así. Y te pongo un ejemplo sencillo. De repente, dice, tendrás un jefe que te pedirá las cosas, dice, con malcriadeces. O sea, la persona tiene autoridad y no te las pide con amor, con respeto.
con ese bien común para ambos. No te las pide de una manera enojado, con malas palabras muchas veces, y algunas veces hasta como queriéndole dar con el chilillo. Pero esa gente tiene autoridad. Tiene autoridad. De lo correcto del ejercicio de la autoridad es que se haga en el amor, que se haga en el respeto y en el bien común. Pero no todo el tiempo nosotros vamos a tener jefes que en realidad nos pidan las cosas de esa manera, pero tienen autoridad. Y volvamos a uno de los principios de este mensaje, que dice que el límite de la obediencia es el pecado. Si tu jefe de repente te pidió con malas palabras, de mala manera las cosas, pero te está mandando a hacer algo correcto, tienes que obedecer. Tienes que obedecer. Ahí también es una prueba de la obediencia que nosotros como hijos de Dios debemos mostrar al mundo. Veamos otro concepto. Nuestro texto nos enseña, como les decía al principio, dos cosas. Dios dejó a estos pueblos para enseñarles a las nuevas generaciones el arte de la guerra. Y número dos, que es lo que vamos a tratar nosotros, que Dios dejó estas naciones para probar a Israel a ver si obedecían a sus mandamientos. Y ya vemos nosotros que no obedecieron a sus mandamientos, porque en el último versículo, en el versículo 6, dice que ellos tomaron de las hijas de los pueblos pecadores esto y las dieron por esposas a sus hijos. Y de esa manera no obedecieron a Dios, porque Dios les había prohibido hacer uniones matrimoniales con la gente de esos pueblos. Entonces vemos que Israel no pudo obedecer. ¿Y para qué Dios dejó esas naciones? Porque Dios pudo haber quitado todas esas naciones, de decirle a Israel, yo las voy a entregar, así como les entregué a Jericó, así como les entregué a la otra, ¿cómo se llamaba? Ahí creo que era, así les voy a entregar a otras naciones. Entonces Dios dijo, no, pues yo estas las voy a dejar para que en realidad para probar a ver si Israel me va a ser fiel, me va a obedecer. Porque ¿cómo vas a demostrar tú que eres verdadero cristiano o no? O sea, en realidad lo vas a demostrar en los momentos que eres probado. Si no te prueba, si no estás sometido a la prueba, nunca vas a saber si en realidad estás obedeciendo a Dios de todo tu corazón. Entrando al tema, ya entrando al desarrollo. Ahora bien, conociendo estos conceptos, veamos a continuación algunos casos en los cuales Dios nos pone a prueba a través de la obediencia. Miremos el primer caso que nos toca hoy. Dice, el primer caso es que Dios nos pone a prueba cuando el que te manda, escucha bien el primer caso, Dios nos pone a prueba cuando el que te manda no te agrada, o sea, esa persona que te está mandando no te agrada a ti, pero te ordena hacer algo correcto. Y aquí tengo el primer caso. Pues de repente puedes tener un jefe que a ti no te agrada, pero él te está mandando a hacer las cosas que tienes que hacer en tu trabajo. Y entonces el hecho de que de repente no te agrada, porque hay personas que le cae mal a alguien porque de repente es muy narizón, porque de repente es muy barrigón, porque de repente es muy cachetón, porque de repente camina de una manera, porque de repente los ojos los pone altivos. Hay tantas formas de que una persona le caiga mal a otra. Y esas personas llegan a tener autoridad. Y tú como hijo de Dios estás bajo la autoridad de personas así, que de repente no te cayeron bien. Pero tú tienes que aprender a obedecer. ¿Y a obedecer de qué manera? Viendo a Cristo. Porque volvamos a lo que decíamos al principio, toda la autoridad es delegada por Dios. Y en medio de esa autoridad está Dios ahí. Y cuando nosotros servimos, cuando nosotros estamos de trabajadores en alguna empresa, debemos aprender a ser obedientes. Yo fui trabajador en la empresa privada, en lo secular. Trabajé 20 años, ¿verdad? Trabajé 20 años en el puesto de mecánico, de electricista, electromecánico, ¿verdad? Trabajé como supervisor de producción en la área de refrigeración industrial. Y en todas esas áreas yo tuve jefes.
tuve jefes. También fui jefe por 10 años. Entonces, en todo ese tiempo yo tuve jefes buenos, malos, unos que me trataban bien, otros que no me decían las cosas de tan bien, pero siempre aprendí a obedecer. Yo le podría decir, bueno, ya yo le doy la autorización para que le pregunte a mis jefes si en alguna ocasión les fui rebeldes. En realidad esa es una actitud que he manejado, y con mis autoridades actuales en lo eclesiástico soy obediente con ellos. En realidad debemos ver esto. Puede ser que tengas jefes, puede ser que tengas personas que te mandan que de repente no te caen bien. Por eso es el primer caso. Dios nos pone a prueba cuando el que te manda no te agrada, pero te ordena hacer algo correcto. Tienes que hacerlo, porque dice que el límite de la obediencia, ¿cuál es? Es el pecado. Veamos otro caso. Puede ser que un presidente de una nación no le caiga bien a la gente, como en el caso de nuestro presidente. Hay muchas personas, hay miles de personas, y de repente podría decir millones de personas, que el presidente Juan Orlando no les cae bien, pero Dios le ha dado autoridad. Y mientras el presidente Juan Orlando no te mande a pecar, en realidad tienes que aprender a obedecer lo que él manda a través de las leyes. O sea, de repente hasta muchos que son contrarios al presidente van a decir, el pastor está a favor de él. No, yo estoy a favor de obedecer las autoridades porque es lo que Dios ha mandado. Y estoy a favor de bendecir las autoridades porque es lo que Dios ha mandado. Estoy a favor de orar por las autoridades porque es lo que Dios ha mandado. Sea quien sea el que esté, hay que hacer eso. En realidad, si de repente la persona que está en el poder no es de tu grado, pero tienes que aprender a obedecer porque Dios te está poniendo a prueba. Yo a través de las redes miro, ya digo yo, algunos hermanos, digo yo, ya no pasaron la prueba porque están maldiciendo. He visto mensajes dirigidos al presidente que literalmente le desean la muerte. Entonces, ¿cómo vas a pasar la prueba como cristiano si estás haciendo ese tipo de cosas? Dios te está probando. Recuerda, Dios puso a prueba a Israel con estas naciones, con esta gente, y Dios te está poniendo a prueba a ti también. Veamos otro caso. Dice que también hay un pastor. Dice, Dios te pone a prueba cuando él te manda, no te agrada, pero te ordena hacer algo correcto. Imagínense que hay pastores que de repente a su congregación, a alguna parte de la congregación, de repente no les cae bien el pastor, pero Dios le ha puesto autoridad sobre ese pastor y tienes que aprender a obedecer a tu pastor. Obedece a tu pastor, ya sea que no te caiga tan bien, debes de obedecerlo. Yo espero que toda la membresía de todas las iglesias amen a sus pastores porque en realidad es lo correcto. Y obedecerlos como obedecer a Dios mismo, porque Dios ha depositado autoridad sobre los pastores, ¿verdad? Gloria al Señor. Veamos el siguiente caso. Dios dice, nos pone a prueba cuando el que te manda te agrada, pero te ordena, dice, hacer algo malo. Dice, Dios nos pone a prueba cuando el que te manda te agrada, pero te ordena hacer algo malo. Y mira, aquí está el primer ejemplo, tu cónyuge. Y yo quiero que leamos juntos, ¿verdad? Si tú tienes la Biblia ahí, Hechos capítulo 5, versículo 1 hasta el 10. Mira lo que dice ahí, ya muchos conocen la historia, pero yo les las quiero leer, para que miren ustedes la gravedad de obedecer solo porque te agradan las personas, solo porque tienes una conexión con esas personas. Cuando ya es pecado, en realidad tú te puedes poner ahí, ya puedes ser tu propio cónyuge. Cuando es pecado lo que te manda a hacer, tú te puedes poner enfrente y decir, eso yo no lo hago porque ya violenta los mandamientos de Dios. Mira lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 1 al 10. Pero cierto hombre llamado Ananías, era el hombre, dice, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. O sea, se puso de acuerdo. El esposo le dijo, mira, vendamos esto
Damos una parte y digamos que esa parte era todo lo que nos dieron por la propiedad. Y se puso de acuerdo. Y la mujer vino y le obedeció a su esposo. Y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, no estaba obligado a darla. Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mire qué plan que se habían hecho. Y la mujer estaba sometida al esposo en autoridad, y la mujer vino y obedeció lo que el esposo le dijo. Ya eso había roto, ¿verdad?, la línea de obediencia. ¿Cuándo se rompe esa línea? Cuando te mandan a pecar. Mira el versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Mira lo que te lleva a esto. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. O sea, ella estaba mintiendo. Se estaba puesto de acuerdo. Estaba obedeciendo lo que su esposo le había dicho, pero eso era un pecado. Y dice el versículo 9, y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Dios nos pone a prueba cuando el que te manda te agrada, pero te ordena hacer algo malo. El primer ejemplo, acabamos de leer la historia de Ananías y Zafira. Ellos se pusieron de acuerdo. El esposo tenía la autoridad y la esposa estaba sometida a la autoridad de su esposo. El esposo puso un plan y hizo un plan. Y dijo, vamos a vender esta heredad, vamos a decir que nos dieron tanto y es lo que vamos a dar. Entonces la mujer vino y hizo convenio, o sea, convinió con él, dice, y se puso de acuerdo en la palabra, se puso de acuerdo con él y aceptó la mentira que le estaba diciendo su esposo. O sea, aceptó el pecado que estaba planeando el esposo. Entonces, cuando te mandan a pecar, si tu esposo te manda a pecar, párate y di, amado esposo, yo no puedo hacer eso, porque eso está violentando los mandamientos, está violentando los principios, los valores del reino de Dios. Yo no puedo hacer tal cosa. Dios te va a respaldar. Porque así como Daniel cuando dijo, no, yo no hago eso porque está violentando lo que Dios ha mandado. Entonces, ahí Dios sí te va a respaldar. Ahí Dios te va a apoyar, ahí Dios te va a bendecir, ahí Dios va a sacar a luz la fidelidad que tú has tenido con Él. Mira, este caso, se pusieron de acuerdo, pero dice que hubo castigo. ¿Cuál fue el castigo en este caso? La muerte para ambos, por haberse puesto de acuerdo en un pecado. Un pecado que el que tenía autoridad hizo el plan para pecar. Entonces, cuando la autoridad hace planes para pecar, los que están bajo autoridad pueden rebelarse y pueden decir, yo no hago tal cosa. Otro ejemplo, tu jefe. Puede que tu jefe te agrade, son grandes amigos, son grandes uña y carne, como dicen ahí. Y de repente tu jefe te dice, vamos a una fiesta y dile a tu esposa que estás trabajando. Entonces, el que tiene la autoridad sobre ti te está mandando a que hagas pecado, a que mientas y que vayas de repente a una fiesta allá a tomar, a ver otras mujeres. Imagínate, la autoridad, y muchos caen en eso. Es que es el jefe, es el dueño de la empresa, el que me invitó. No, yo voy a decir esta mentirita para quedar bien con la autoridad. Entonces, allí en eso, tú tienes que decir, puede ser que te agrade mucho tu jefe, pero en ese momento tú tienes que decirle, no jefe, yo eso no lo puedo hacer, porque eso violenta los mandamientos, los principios, los valores del reino de Dios. Ahí yo no puedo obedecer. Entonces, mira, Dios te va a respaldar. Otro caso, un líder político. Puede ser que ese líder político a ti te agrada,
tú lo has seguido, tú has levantado la bandera con él, pero de repente el líder dice, vamos y quememos el Congreso. Entonces en ese momento usted le vale decir, no, lo siento líder, pero yo ahí ya no voy porque eso ya está violentando lo que Dios ha mandado. Dios nos ha mandado a ser pacificadores. Dios nos ha mandado a honrar las autoridades. Dios nos ha mandado a bendecir y a orar por las autoridades. No ir a dañar las instituciones, no ir a dañar las personas. Entonces, ahí tú te paras y Dios te respalda. Este es el caso número 2, donde Dios nos pone a prueba cuando el que te manda te agrada, pero te ordena hacer algo malo. Veamos el tercer caso, solo son 5 casos. Tercer caso, Dios nos pone a prueba cuando te mandan a realizar algo que requiere gran sacrificio. En Mateo capítulo 21, versículo 28, está la historia de los 2 hijos. Mira lo que dice Mateo 21, 28. Mateo 21, 28 dice, pero, ¿qué os parece? Es la parábola de los 2 hijos. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. O sea, era algo pesado, algo duro, algo de bastante trabajo. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido dice que este sí fue. Y el segundo dice, acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondió él, dijo, sí señor, voy. Pero ¿qué sucedió? No fue. Dice el tercer caso, Dios nos pone a prueba cuando te mandan a realizar algo que requiere gran sacrificio. Veamos algunos ejemplos. O sea, que es fácil obedecer cuando las cosas son fáciles, pero cuando te mandan a hacer algo que en realidad requiere sacrificio, mira el ejemplo de los 2 hijos. Este primero era el más obediente, pero dijo, no, esto está pesado. Pero no, yo tengo que obedecer a mi padre. Yo voy a obedecer a mi padre. No me gusta esta cuestión. Yo sé que voy a sudar ahí. Voy a trabajar. Me va a doler el cuerpo después de esta gran trabajada. Pero aunque de repente no me guste, pero lo que está en mí es obedecer a mi padre. Y este hijo dice que de repente comenzó renegando, pero terminó yendo. Y hay otros que le dicen que sí, pero nunca hacen absolutamente nada. En tu casa, veamos este ejemplo, en tu casa te van a mandar a asear, tus padres te van a mandar a asear la casa, a hacer mandados. Bueno, ahorita hacer mandados en este tiempo del coronavirus, el que sale a hacer los mandados, el que hace las compras, sale como que va a un campo de batalla, a una guerra, ¿verdad? Porque tiene que ir a exponerse ante toda la gente que va a estar para ser librado de esa cuestión. Entonces, hacer mandado ahorita es algo difícil. De repente alguien está rogando que pase el número de cédula y que nadie se dé cuenta para que no lo manden a él. Entonces, hacer las cosas cuando son difíciles es una de las pruebas que nosotros tenemos los hijos de Dios cuando nos toca obedecer. Si tus padres te mandan a asear, si tus padres te mandan a hacer mandados, a hacer tus tareas, porque hay quienes no les gusta hacer las tareas y de repente son pesadas, de repente tienes que desvelarte, tienes que ponerle en eso y todo eso en realidad requiere sacrificio y nosotros lo vamos a hacer porque obedecemos. Dios nos pone a prueba cuando las cosas que nos mandan a hacer son realmente difíciles. Veamos otro caso en tu trabajo. Dice, y le pongo este ejemplo, dice esta meditación. Los que hacen caso y dan la mía extra son las personas más apreciadas por sus jefes y los que llegan más alto. O sea, en tu trabajo te van a poner a hacer cosas difíciles. Y solo por el hecho de que son difíciles, no es que no los vas a dejar de hacerlas, no. Aprende a obedecer. Yo recuerdo en uno de los trabajos que yo tuve, uno de los últimos trabajos, el primer día que yo llegué, me dice el jefe que yo tenía, que era un muchacho mucho menor que yo, pero tenía la autoridad, era el jefe que le habían puesto ahí. Y me dice, bueno, de bienvenida, se me sube a las torres, me dice, y me va a desarmar los motores de los extractores que están ahí arriba. Extractores que tenían años
de no darles mantenimiento. Yo recuerdo, o sea, ahí voy, me subí, me estuve casi medio día entero desarmando los motores de esos extractores, los bajé, los cambié balineras, los volví a subir, terminé totalmente sucio porque imagínense, en un extractor que ha estado por años en una empresa que trabaja las 24 horas, ¿cómo estarían? Yo terminé totalmente hollínado de grasa, de polvo, de tierra, pero no dije no, eso es lo que me mandaron a hacer, es lo que voy a hacer. Dios te pone a prueba cuando te mandan a hacer cosas difíciles. No le digas no a las cosas difíciles. Tú como hijo de Dios eres un hijo valiente, eres una persona valiente y vas a vencer y vas a cumplir todo lo que te manden a hacer. Mira esto, Dios dice que pone en alto a los que hacen caso. Cuando tú haces caso, mira, poco a poco te van a ir subiendo. Y no va a ser por tu jefe, va a ser porque Dios pone gracia en ti, porque tú eres obediente en medio aún de las situaciones difíciles. Mira otro caso, en tu iglesia, en las actividades, cuando tu pastor te pone a hacer cosas pesadas en las actividades, gózate. Cuando trabajas duro en el Señor, pues de Él, de Dios, viene la recompensa. En la iglesia muchas veces hay hermanos que llegan y dicen, pues que solo a mí me toca hacer esto, solo a mí me toca hacer lo otro. Yo le digo, gózate, porque grande va a ser la recompensa. Porque Dios está viendo y Dios te está poniendo a prueba. En las cosas más difíciles que se presentan, Dios busca los mejores. Y cuando tú haces caso en medio de esas dificultades, de Dios te va a venir la recompensa. Veamos otro de los casos, el cuarto caso. Dios nos pone a prueba cuando te mandan no hacer algo que a ti te gusta. Dice, Dios nos pone a prueba cuando te mandan no hacer algo que a ti te gusta. ¿Qué cosas? Josué capítulo 7, versículo 1, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Mira, Dios nos pone a prueba, dice, cuando te mandan no hacer algo que a ti te gusta. A Acán, ¿qué cree? Le gustaba el oro, le gustaban los mantos babilónicos, le gustaba el dinero. Y Dios había dicho, cuando vayan a ese pueblo, cuando vayan y tomen a esa nación de Jericó, no vayan a tomar absolutamente nada de ahí. Pero él entre los despojos en lo que iba caminando, el mandamiento era que Dios le había mandado a Josué que le dijera al pueblo, no vayan a tomar nada. Ese era el mandamiento. Ese era el mandamiento. Pero le habían mandado algo, le habían mandado hacer algo que a Acán le gustaba. Dice, ¿cómo es que es posible que voy a dejar esa barrita de oro que está ahí? ¿Cómo es posible que voy a dejar estas 200 monedas de plata que están aquí? Y mira ese manto babilónico que está tirado ahí. No, yo me la llevo ahorita. Si en esta gran revolución que hay aquí nadie se va a dar cuenta. Y se fue Acán con todas aquellas cosas a esconderlas. Hizo un hoyo en su tienda, ahí en medio de su tienda. Y enterró la barra de oro, enterró las monedas y encima le puso el manto. Y lo cubrió con tierra. Entonces, ¿qué hizo Acán? ¿Le habían mandado algo? A hacer algo? Le habían prohibido no hacer algo que a él le gustaba. No tomen eso, no tomen ese dinero, no tomen nada de ese pueblo. Dios te pone a prueba cuando te mandan a hacer algo que te prohíben hacer algo que a ti sí te gusta. Miramos algunos ejemplos. Los padres a los hijos, le dicen los padres a los hijos, no vayas a esa fiesta, porque yo ya me di cuenta que en esa fiesta hay mucho pecado. En esa fiesta yo ya me di cuenta que van personas incorrectas. En esa fiesta, entonces, pero al hijo le encanta ir a las fiestas. Le encanta ir a la fiesta. Dios te pone a prueba cuando la autoridad te prohíbe no hacer algo que a ti te gusta. Los hijos muchas veces son desobedientes con los padres solo por el hecho de que les gusta hacer tal cosa y no le hacen caso a los padres. Y tenemos cientos de casos donde algunos jóvenes
por hacer las cosas que a ellos les gustan, desobedecieron a sus padres y ¿qué creen? Hasta han perdido la vida. Dios te pone a prueba cuando te mandan a hacer, no hacer algo que a ti te guste. Veamos otro ejemplo. La policía le dice a la ciudadanía, no salgan en toque de queda. Cuando hay un toque de queda, la policía tiene toda la autoridad de meterte preso. Y si tú no haces caso y te pones rebelde, te pueden dar con un palo ahí y subirte a la paila del carro. Estás desobedeciendo. Estás expuesto a un castigo. En realidad, Dios te está poniendo a prueba cuando te han mandado a hacer cosas cuando te han prohibido no hacer cosas que a ti te gustan. Porque hay quienes les encanta andar en la calle, hay quienes no soportan estar tanto en la casa. ¿Y qué creen? Se van desobedeciendo a las autoridades y salen a darse su paseo por algún lado a caminar. A hacer nada prácticamente, porque ahorita no hay nada en las calles. Pero ellos no aguantan las ganas de ir y estar en contra de la autoridad. Veamos otro caso. El pastor a la membresía. El pastor a la membresía, creo que todos los pastores han dicho este consejo a la membresía. No se involucren en los chismes. Pero ¿qué creen? Hay cristianos que les encanta esto. Hay cristianos que les encanta andar metidos en chismes. Y el pastor les dice, no se metan en chismes, no anden en problemas ajenos ahí. Y a las personas les encanta andar metidos y les encanta andar metiendo en la nariz. Cuando menos acuerdan, están metidos en tremendos problemas por haber desobedecido lo que se les había mandado. Entonces Dios te pone a prueba cuando te mandan no hacer algo que a ti te gusta. Y el último caso que tenemos es que Dios nos pone a prueba. Dios nos pone a prueba cuando tienes la oportunidad de hacer algo bueno, pero no tienes la autoridad para hacerlo. Escuchen bien, Dios nos pone a prueba cuando tienes la oportunidad de hacer algo bueno, pero no tienes la autoridad para hacerlo. Ese fue el caso de Saúl. En primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 13 y 14. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Cuál fue el problema de Saúl? Que el problema de Saúl es que no pudo esperar a Samuel para que Samuel hiciera levantar el holocausto. Entonces, Saúl no tenía la autoridad para hacer esto. Saúl no tenía esa autoridad, pero como vio que Samuel no venía, entonces dijo, no, si yo soy el rey, dijo. Mira, era el rey, pero no tenía esa autoridad. Entonces dije, tráiganme los animales, vamos a hacer holocausto y vamos a presentar ofrendas de paz para poder ir a la guerra. Y cuando ya estaba terminando Saúl de hacer tal cosa, aparece Samuel. Y es donde le dice esto, locamente has hecho. Muchas veces tú vas a tener la oportunidad de repente de hacer cosas que parecen ser buenas. Y puede ser que sean buenas, pero tú no tienes la autoridad para hacerlo. Entonces en eso Dios también te está poniendo a prueba. Cuando se te presentan oportunidades de hacer algo, que puede ser bueno, pero no tienes esa autoridad para hacerlo. Mira los casos. En tu trabajo, no firmes nada que no te corresponde. Si hay algo que no te corresponde a ti, y puede ser que tú eres el segundo del jefe, pero no tienes autoridad, no andes firmando cualquier cosa, porque tú no tienes la autoridad para poder firmar. No tienes esa autoridad. Puede ser que solo sea recibir algo, que sea bueno, que sea algo que lo están necesitando, pero por salir del paso dicen, no, si el jefe va a saber dónde estará, yo le voy a hacer el favor de firmar. Estás fallando, porque Dios te pone a prueba ahí. ¿Qué es lo correcto que decir? No, mire, mi jefe no está. Déjeme irlo a buscar para que él venga y firme estas cosas, porque él es la autoridad aquí. Cuando tú lo haces, primero, no estás respetando la autoridad. Segundo, te estás metiendo en un grave problema,
porque está violentando una autoridad que viene ¿de dónde? De Dios. Entonces se te puede generar un tremendo tamal, como decimos aquí en Honduras, y puedes meter en un problema, pero el problema mayor es que te has sobrepasado una autoridad que Dios le dio a otra persona. Segundo, otro ejemplo, en tu casa, la esposa no debe decidir sin el consentimiento de su esposo. Por ejemplo, que la esposa venga y diga, bueno, voy a traer a un familiar sin decirle a mi esposo, a que viva aquí a la casa por unos 2 meses, 3 meses. Y sino que de repente viene la esposa y aparece con el familiar, mire, le presento a mi tío, amor, viene, mire, le presento a mi tío, él va a venir a vivir aquí 3 meses con nosotros. ¿Qué es eso? La esposa no tiene esa autoridad, si no puede venir y decidir ese tipo de cosas. ¿Qué es lo correcto de una esposa? Amor, fíjate que mi tío se quedó sin trabajo, mire que está en una situación difícil, y mire, yo quería ver que analicemos esta situación, a ver si en el cuarto que está allá aparte, afuera de la casa, le podemos dar un tiempo para que él se ubique. Entonces lo comentan con el esposo y el esposo va a tomar la decisión de sí o no. Si el esposo dice no, pues hay que obedecer, porque es la autoridad que Dios puso sobre esa casa. La esposa puede presentar todo lo que quiera al esposo, pero recuerden que la autoridad la tiene el esposo. Y cuando respetamos esa autoridad, en realidad el matrimonio va caminando de una manera increíble, va caminando en paz y en bendición, porque hay un respeto a la autoridad, que viene ¿de dónde? Que viene de Dios. Y último ejemplo, en tu iglesia, no hagas Santa Cena si no eres el pastor. Ahorita la Santa Cena la estamos haciendo, los pastores estamos haciendo la ceremonia, que es un sacramento en Asambleas de Dios, a través de las redes. Pero somos los pastores los que tenemos esa autoridad delegada de parte de nuestras autoridades, nos han delegado a los pastores para poder realizar la Santa Cena, para poder, en el caso mío, imagínate que yo hasta el otro año tengo la licencia que se llama ministerial, con la cual yo voy a poder casar, con la cual yo voy a poder bautizar, pero en este momento yo no tengo esa autoridad. Si en mi iglesia alguien se quisiera casar, yo tengo que buscar un pastor que ya tenga una licencia ministerial para que venga a casar a esa pareja de mi iglesia. Si hay unos bautismos ahorita, yo no puedo tomarme la atribución de irlos a bautizar, porque mis autoridades me dicen que hasta que yo tenga la licencia de ministerial, yo puedo bautizar. Entonces, ¿qué? Yo me mantengo obedeciendo a mis autoridades. Ahorita la Santa Cena, los pastores somos los encargados de dirigir la ceremonia de la Santa Cena y somos los que tenemos la autoridad. Ningún líder, por muy líder que sea de la iglesia, puede tomar ese atributo y decir, no, yo voy a armar mi propia Santa Cena con otro grupo de hermanos aquí. No tiene esa autoridad. A menos que el pastor venga y te delegue la autoridad y te presente a ti como el que encargado para hacer tal cosa. Entonces la autoridad se ha delegado, pero tú no puedes tomar la atribución de hacerlo. Puede hacer que te pase lo de Saúl y entres en maldición y te quiten, Dios te quite lo que te ha dado o lo que te pensaba dar. Entonces, esto de respetar a la autoridad, hermanos, es básico, es esencial, es necesario. Ahorita en las redes se ha levantado mucha especulación de que hay que desobedecer, que ya no tenemos que hacer caso. Paciencia, amados hermanos. Probar los espíritus. No todos los espíritus vienen de Dios. Hay algunas cosas que en realidad vienen cocinadas en el mero infierno. Son cuestiones de rebelión. Yo le pido a Dios que Dios te dé revelación, que Dios te dé entendimiento, que Dios te ilumine con su Santo Espíritu para tomar las decisiones correctas. Pero recuerden, el límite de la obediencia es el pecado. O sea, cuando ellos te mandan a pecar, ahí tú puedes venir y decir, yo no hago tal cosa. Y la obediencia, todo lo que es autoridad, todo lo que es autoridad, debemos de saber que proviene de Dios. Como conclusión, amados hermanos y amigos, Dios siempre nos estará probando, porque de esa manera Él sabrá
¿quién lo sigue de todo corazón? Dios se encargará de aquellos que no obren con justicia y verdad la autoridad que les ha sido delegada. Porque muchos no están obrando bien esa autoridad que Dios les ha permitido. Entonces ellos van a recibir una recompensa, pero eso ya viene de Dios. Deja a Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si aquellos que les ha sido delegada autoridad no obraron como Dios quería, ellos van a recibir su pago. Obedecer, dice, siempre te traerá bendición, aunque el principio no se ve así. Y el mejor acto de obediencia es reconocer a Cristo, a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Yo quiero terminar dándote este consejo. Mantente en la obediencia, porque Dios en medio de todas estas situaciones, ¿qué crees? Dios te está probando. Dios te está probando. Y Dios va a descubrir quiénes en realidad siguen a Dios de todo su corazón. Quiero terminar esta transmisión abriendo la puerta del cielo. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo o quiere reconciliar con Cristo, lo puede hacer en esta noche. Repite conmigo esta oración si tú quieres aceptar o reconciliar con Cristo. Padre bueno y eterno, te doy gracias por esta palabra. Y en esta hora, mi Señor, yo reconozco que soy un pecador. Reconozco que te he fallado. Reconozco que he estado afuera de tus caminos. Pero en esta hora yo te pido perdón y reconozco a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Yo creo que tú lo levantaste de entre los muertos para darme vida y vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y hazme una nueva criatura para obedecerte y servirte todos los días de mi vida. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, bienvenido a la familia de Cristo. Es un grande privilegio que ahora tú seas mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Busca una iglesia donde congregarte, busca un lugar. En esta pandemia que está ahorita restringido todo esto, pues ahí en tu casa comienza a hablar y a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Saludamos rapidito a algunos que han estado conectados, a la hermana Yolanda, a la hermana Mayra Soto. Dice: Dios le bendiga a cada una de las familias del templo, Jesucristo el buen pastor, que es nuestra iglesia amada. Les bendecimos allá en Bosques de Jocutuma, Real del Campo, Citradima y todas las colonias de alrededor. La hermana Patricia Elvir, el hermano pastor Freddy Giovanni López, el José Antonio Vázquez, el amado pastor, le amamos en el nombre de Cristo. Es un honor que usted nos esté viendo, ¿verdad?, en esta transmisión. A la hermana Digna Martínez de Moreno, la esposa de nuestro hermano Denis Escoto. Bendecimos la vida de ellos. A Genaro Álvarez, un compañero que tuvimos allá en Pronorza, cuando trabajamos en el departamento de refrigeración industrial. A mi padre Filiberto Peralta, que nos está viendo allá en la colonia Ernestina. Al pastor Ricardo Mejía Meraz. Gloria a Dios, es un honor que esté aquí con nosotros en la transmisión. A mi amado amigo Selvin Castro allá en Santa Cruz de Yojoa. Bendecimos la vida de Selvin, ¿verdad?, y de toda su familia, de Glenda, sus hijos, ¿verdad? Bendecimos la vida de cada uno de ellos allá en el lindo lugar de Santa Cruz de Yojoa. A esta joven Kimberly J. Elvir, ¿verdad?, que nos está viendo allá en Bosques de Jocutuma, le bendecimos. A María Perdomo también, nuestra amada hermana, nos está viendo. Gloria al Señor. A nuestra hermana Dina Martínez, que nos está viendo allá en Bosques de Jocutuma. A mi amado amigo y pastor José Eduardo Valenzuela. A la iglesia Jehová Nisi. Bendecimos a la iglesia, ¿verdad?, de nuestro presbítero ejecutivo de zona, Alexis Valeriano. A nuestro hermano Lemuel Ortiz. A Xiomara Cárcamo. Gloria a Dios. A nuestra hermana Gloria Merlo y a todas las personas que han estado con nosotros en esta transmisión. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Dios me les bendiga y nos vemos en una próxima transmisión el jueves a las 7 de la noche, si el Señor así lo permite.
Amén. Espérenme. Ya le termino.